Bueno, ahora vamos a ir con la sexta parte de esta clase de elementos finitos. Bueno, hasta ahora no nos hemos enfocado en las reacciones que hay en estos elementos. Teníamos este ejemplo de acá, con esta ménsula de aquí. Si es que aplico, como vemos, una carga acá, y además tenemos el peso propio, nuestra reacción tendría que estar en sentido opuesto, justamente en el lugar donde está empotrado. Bueno, podemos hacer lo mismo con nuestro último ejemplo. Donde teníamos este resorte de acá. Digamos que vamos a tener que esto es Q1. Bueno, aplicamos, digamos, jalamos a este lado, este elemento de acá. Tenemos nuestro coeficiente de rigidez. Digamos que vamos a tirar para este lado y vamos a tener una distancia A. Entonces, con estas ecuaciones que teníamos aquí, justamente para el nodo 1, que es el que estamos analizando, bueno, entonces si hacemos fila por columna, nos va a dar esta ecuación de acá. Es justamente lo que tenemos aquí. Entonces va a ser Q1 K11 más C más K2 K12, y bueno, podemos seguir así hasta Qn1 K1n, mejor dicho, más la fuerza más C A1. Bueno, ahí derivando como habíamos hecho anteriormente, tenemos Q1 por K11 K2 1 2 y hasta Qn, perdón, 1n K1n va a ser igual a la fuerza por la reacción en 1. Entonces nuestra ecuación R1 o nuestra reacción R1 va a ser igual a C A1 por Q1. Bueno, si recuerdan la fuerza en este resorte, de la clase anterior sabemos que es el coeficiente de rigidez, Q1 menos A1. Entonces tiene sentido que justamente la reacción sea el opuesto, ¿no?, a la fuerza que estamos aplicando en este resorte. Bueno, ahora vamos a ver un método donde vamos a encontrar las reacciones en el método de eliminación. Si tenemos esta ecuación de acá, que ya la conocíamos, y bueno, tenemos las condiciones de borde en la que Q1 es igual a 1, lo que nos va a quedar en el método de eliminación, bueno, vamos a tener que esta matriz F' va a ser F2 K21 menos K21 por A1 F3 menos K31 por A1 y la fuerza N menos KN1 por A1.
Bueno, y si hacemos el paso previo que derivamos respecto a Q1, nos va a quedar K11 Q1 más K12 por Q2, y podemos seguir hasta K1n por Qn, que va a ser igual a la fuerza, en este caso 1, más la reacción 1. Bueno, entonces nuestra reacción 1 va a tener K11 Q1 más K12 Q2 K1n Qn menos la fuerza 1. Simplemente estamos despejando. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las funciones de forma cuadrática. Bueno, vamos a ver un elemento con dos nodos primeramente. Y bueno, y por supuesto al tener dos nodos va a tener dos deformaciones. Ahora les muestro. Este va a ser 1 y este va a ser nuestro nodo 2. Digamos que lo vamos a definir en un sistema en el que acá en el punto medio va a ser 0. Entonces esto de aquí llegaría a ser menos 1 y esto llegaría a ser 1. Y por supuesto cada nodo va a tener su deformación Q1 y su deformación Q2. Entonces, de manera general, en cualquier punto arbitrario donde nosotros necesitamos la deformación, va a ser de esta forma: N1, Q1 más la N2 por la deformación 2. Bueno, ahora el problema que tenemos acá es que al tener solo dos nodos, no es posible, no siempre va a ser posible definir una única función cuadrática. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser añadir un tercer nodo acá, justo en el medio, donde z es igual a 0, como les había dicho. Entonces esto no va a cambiar, va a ser más 1, perdón, más 1, esto va a ser menos 1. Y bueno, va a tener su respectiva deformación Q1, Q3 y Q2, respetando la nomenclatura. Entonces, nuestra nueva ecuación para medir la deformación en cualquier punto U va a ser de esta forma. Entonces, de las funciones de forma N1, N2 y N3 van a tener este comportamiento. No, si recuerdan, las funciones de forma previas que habíamos visto eran de esta manera, venían así, así, y ahora nuestra función 3 va a ser así. Bueno, entonces podemos expresar esta función de forma para cada caso. Tenemos n1 que va a ser z, todo multiplicado por 1 menos z por una constante c, y le vamos a decir c1. Entonces, si podemos ver este gráfico de acá, sabemos que la función de forma varía desde 1 a 0, y aquí tenemos también el valor de z, que es menos 1. Simplemente vamos a reemplazar esos valores en esta ecuación de acá y nos va a dar que nuestra constante 1 va a ser un medio. Entonces nuestra función de forma va a ser un medio por z por 1 menos z.
perdón, esto va a ser menos 1. Ahora sí. De manera homóloga para n2, sabemos que ahí el valor z es igual a 1. Reemplazando, vamos a tener que nuestra constante 2 va a ser 1/2. Bueno, entonces nuestra ecuación de n2 va a ser de esta forma. Y entonces para n3 por último, donde z vale 0, nuestra función de forma n3 vale 1. Vamos a tener que nuestra función de forma n3 va a tener esta ecuación de acá. Así. Y bueno, si reemplazamos los valores que ya conocemos y hemos definido acá, nos podemos dar cuenta por este gráfico de acá, vamos a tener que la constante 3 va a ser igual a 1. Bueno, entonces sabemos que nuestra deformación epsilon, en un caso general, en 1D, es igual a esta ecuación de acá, que es simplemente la derivada de u, de nuestro vector u, respecto de x. Y hacemos eso para cada uno. Entonces tenemos n1, la derivada, que va a ser la derivada de 1, 1 por la deformación 1, más la derivada de n2 por q2, y más la derivada de 3 por q3. Bueno, entonces sabemos que estas deformaciones de acá, q1, q2 y q3 son constantes. Bueno, n1, n2 y n3 sí las podemos derivar, pero están en función de z. Bueno, y también sabemos que z está en función de x. Entonces, si queremos la función de z respecto a x, vamos a tener que z va a ser igual a 2 veces x menos x3 dividido entre x2 menos x1. Entonces, si hacemos la derivada de esta función respecto de x, nos va a quedar que esto es 2 veces x2 menos x1. Bueno, entonces por lo anterior podemos volver a expresar la ecuación de esta manera. Esta de acá. Bueno, entonces ahora solo nos queda tener las derivadas de n respecto de z. Entonces para n1 nos va a quedar z menos 1/2 para la función 2 va a ser z más 1/2 y por último para n3 va a ser menos 2z. Entonces nuestra ecuación epsilon la vamos a expresar así, de esta manera.
Bueno, entonces reemplazando en nuestra anterior ecuación nos va a quedar esta expresión de acá. Donde esto de acá va a ser la longitud del elemento. Este elemento de acá. Bueno, y si podemos decir de otra forma, va a ser igual a BQ, esto de una manera más general. Bueno, esto hay que recalcar que los esfuerzos ahora ya no son constantes. Bueno, entonces reemplazando en nuestras anteriores expresiones del esfuerzo, tenemos esta expresión de acá, lo podemos expresar de esta misma manera, ya habíamos dicho. Y esta va a ser nuestra ecuación con nuestras matrices transpuestas. Y epsilon, ya para este caso va a tener esta forma. Y no se olviden que la derivada de x respecto de z va a ser a la longitud del elemento dividido entre 2. Bueno, también tenemos esta ecuación de acá. Ya la habíamos definido, este era simplemente el volumen, lo podemos expresar de esta manera. Esta diferencial de b lo estamos desglosando. Esto va a ser el área, como va a ser constante, va a salir fuera de la integral. Y tenemos esta expresión de acá. Esto de aquí, qt y q va a ser igual constante, así que va a salir de la integral. Y como estamos integrando respecto de z, va a variar desde menos 1 a 1. Bueno, algo que hay que aclarar es que si tenemos esta multiplicación de acá de matrices, nuestro resultado va a ser 3 por 3, ¿no? Bueno, ya que tenemos nuestra matriz B, que es 1 por 3. Bueno, y la transpuesta simplemente va a ser 3 por 1. Bueno, y si recuerdan, por propiedades de matrices, el resultado de multiplicar esas dos matrices nos va a dar una matriz justamente de 3 por 3. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agrupar estos términos y vamos a reescribir la ecuación así, un medio, Q, T, K, Y, por Q. Bueno, entonces si resolvemos estas integrales, esta parte de acá, estas integrales de acá, bueno, nos va a quedar que esta matriz KE va a ser esta expresión de acá, junto con esta matriz, 7, 1, menos 8, 1, acá va a ser 7, acá va a ser menos 8, no hay que olvidar que esta matriz KE es nuestra matriz de rigidez de todos los elementos. Bueno, ahora vamos a analizar la otra expresión. Teníamos esta expresión de acá, la podemos desglosar de esta manera, como en el anterior caso el área es constante y va a salir de la integral. Además ya habíamos dicho, vamos a poner de x en función de z, entonces este es el valor. Y al mismo tiempo también podemos reemplazar con estos valores, ya conocemos las ecuaciones. Y bueno, simplemente vamos a tener esta expresión al final, y como se trata de tres nodos,
vamos a tener la integral respecto a z de los tres nodos para 1, 2 y 3. Bueno, entonces al final, resolviendo toda esa expresión de acá, nos va a quedar que esto va a ser así: un sexto, y 2/3. Esta expresión FALE va a ser la fuerza total que está actuando en toda la superficie del elemento. Y estos resultados de acá de n va a ser la proporción en la que se está distribuyendo la fuerza. Es decir, aquí tenemos un sexto, aquí al final también, y aquí al medio, claro, donde tenemos más, donde más tenemos solicitaciones, va a ser 2/3. Bueno, podemos aplicar la misma resolución para la otra parte de la ecuación. Y bueno, y de la misma manera vamos a llegar a esta parte. Es simplemente lo mismo. Simplemente que estamos hablando ahora de las fuerzas de tracción, y de la misma manera la tracción se va a distribuir entre los nodos 1, 2 y 3. Y al final podemos expresar toda esta ecuación de esta manera, donde esta va a ser nuestra matriz de tensiones. Y nuestra anterior o original la podemos reescribir de esta manera, donde vamos a tener la sumatoria, vamos a aplicar lo mismo para todos los elementos que componen nuestro sólido que estamos estudiando. Y de una manera más resumida para la energía potencial va a ser de esta manera, hablando de una manera global, entre que se va a distribuir esta ecuación entre esfuerzos externos e internos. Eso va a ser, y vamos a llegar al equilibrio. Esa va a ser nuestra expresión para la energía potencial. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente para armar nuestra matriz de rigidez. Si tenemos estos nodos, digamos con estos elementos de acá, 1, 2 y 3, vamos a para cada elemento, como hemos dicho, vamos a tener sus respectivos nodos: 1, 2, 3, 4 y 5, 5, 6, 7 propiamente. Y bueno, podemos ver que cada elemento va a constar de estos valores de acá: 3, 5, 4, 5, 7, 6 y 1, 3, 2 respectivamente para el elemento 1. Entonces, bueno, nuestro elemento 1, digamos que va a estar con verde, va a estar aquí, aquí. Digamos que hipotéticamente estamos distribuyendo nuestra matriz en 7 espacios, tanto en el ancho como en el largo de nuestra matriz. Entonces vamos a tener nuestro primer elemento, va a estar definido acá. Nuestro segundo elemento, 3, 5, 4, va a estar acá. 3, 5, perdón, esto está mal. Es así.
3, 4, 5. Ahora sí tiene más sentido. Bueno, y por último, para nuestro tercer elemento, es aquí 5, 7, 6. Bueno, y eso sería todo.